Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo con ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está dicho: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron a Jesús: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Es palabra del Señor. Toda religión, a la corta o a la larga, establece tiempos, lugares, rituales y estructuras religiosas. Llámese aquí o en la sierra, o en la selva, o en África, o en Europa antiguamente y en la modernidad. Templos, lugares especiales, fiestas especiales, toda estructura, un aparato en torno a lo religioso, mirando hacia la o las divinidades a las cuales trata de complacer para estar en buena sintonía. Si estoy en buenas relaciones con la divinidad, me va a bendecir. Si estoy en malas relaciones, entonces me va a castigar. ¿Qué hacer mejor que tratar de tener contenta a las divinidades? Pues eso mismo también el judaísmo. Y también eventualmente construyeron un templo, también tuvieron fiestas, ya tienen aún hoy en día, tienen calendario, tienen una estructura, tienen rabinos, tenía en esa época sacerdotes, etcétera, etcétera, toda una parafernalia en torno a lo religioso. Nos presentan en este caso en el Evangelio a Jesús que va a Jerusalén, el lugar donde está el templo para el judaísmo, con el fin de orar. Y se da con la mala sorpresa de que se ha convertido en una suerte de lugar de negocio. Comerciantes que venden animales para poder sacrificarlos, cambistas, porque la moneda que se utilizaba en el templo no era la moneda de los países paganos, tenía que hacerse el cambio para monedas que sean aceptables en el templo, monedas judías con sus propios signos. El judaísmo tenía también, por supuesto, en ese momento ciertos estamentos en lo religioso. Tenemos sacerdotes, levitas y sumos sacerdotes. Todo esto es importante entenderlo para poder comprender el sentido del pasaje del Evangelio que hemos escuchado y que conocemos. Pues los encargados del templo, los llamaban los saduceos, eran de la casta sacerdotal, que era de la casta acomodada, y vivían en buena medida del templo. Y ese es el punto. Se había convertido el templo en un grandioso negocio. ¿Quién se beneficiaba? Obviamente la casta sacerdotal. Y a Jesús ver esto se indigna, obviamente, porque han convertido, como dices, mi casa, que es supuestamente casa de oración, casa de encuentro con Dios, la han convertido en una cueva de ladrones. Un lenguaje muy duro, pero han trastocado todo el sentido del templo y de la religión para beneficiarse de los que son los que dirigen la religión, los saduceos. Jesús por eso reacciona, invita además a limpiar la explanada, que es otro punto importante, que el templo había reservado originalmente para los no judíos. Los no judíos tenían acceso al templo, pero a la entrada había una explanada enorme. Y al llenar esa explanada con todo este negocio de los animales que se ofrecen a cambio de monedas, ya no había lugar tampoco para los no judíos para tener un acceso a un encuentro con Dios en el templo. Ya habían ocupado su lugar, todos los ambulantes y los mercachifles estaban ahí. Y Jesús por eso trata de limpiar para decir, esto debe ser casa de oración para todos. No debe haber segregación ni exclusiones. Es algo que reacciona también Jesús, algo que deberíamos tener muy presente. El templo entonces era convertido en un lugar de desencuentro que estaba abierto solamente a los judíos dignos. Como a veces decimos en la comunión, cuando estén quienes son dignos, acérquense a comulgar, pues tenían algo parecido, que para los que eran dignos solamente podían tener acceso.
El templo se había convertido en una suerte de banco, el centro financiero también para el mundo judío, sobre todo manejado, como digo, por la élite sacerdotal. Pero también tenemos que tener presente un detalle más, y lo voy acumulando, es que cuando San Juan escribe el pasaje que hemos escuchado, ya estamos por el año 90. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el año 70 habían destruido los romanos el templo de Jerusalén. Ya no existía, no había templo. Y el cristianismo, como religión, se organizó sin templo. Solamente más adelante, al entrar en el mundo griego, asumen también los esquemas y las estructuras y se establecen templos. Y aquí estamos en un templo. Antiguamente no había templos. El lugar del encuentro con Dios, ¿dónde era? No en un templo, en un lugar fijo. Hay una escena que lo ilustra muy bien, que es el encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana le pregunta un momento: maestro, los judíos dicen que debemos adorar a Dios en el monte en Jerusalén. Nosotros dicen en el monte de Samaria. ¿Dónde dices tú? Jesús le dice: ni aquí ni allá. Llegará un tiempo en que adorarán a Dios en justicia y en verdad. Ya no es necesario ir a lugares. No es el qué ni dónde, sino el cómo. El encuentro con Dios, para resumirlo, se da a través de esa cercanía en espíritu, desde dentro, desde el alma, no necesariamente yendo a un lugar fijo. Y esto me lleva a la lectura segunda, que es más importante, que nosotros los cristianos por eso predicamos a lo que para los judíos era una vergüenza y para los griegos una necedad. Predicamos a un Cristo no glorioso, no triunfante, no de pompa, no un Cristo de templo, no un Cristo de sacerdocio, un Cristo crucificado. Predicamos a lo que para los judíos es vergüenza. Porque si es que supuestamente el Mesías debería ser un hombre potentado, tenía su culto, tenía su gente que lo rodea, pero no lo tiene Jesús. Para los griegos es una necedad, porque no es sabio morir crucificado, morir desnudo y públicamente deshonrado. En pocas palabras, la predicación cristiana choca con la predicación de los dioses y el culto en otras religiones. Yo no conozco religión que esté fundamentada en una persona, en este caso Jesús, que haya muerto crucificado, deshonrado, desnudo y abandonado, en la humillación más grande. Si vamos a las religiones, el Islam, el hinduismo, las religiones paganas, o el mormonismo, lo que tú quieras, todos sus fundadores han muerto como rodeados de sus discípulos, con mucha celebración, mucha pompa. Jesús murió solo. Jesús murió abandonado. Jesús murió marginado, en las afueras, desnudo. Es una vergüenza. El fundador de ustedes es una vergüenza. Nos estaba diciendo para Pablo ese. Los judíos dicen, es una vergüenza. Los griegos dicen, es una estupidez lo que están predicando. No tiene ningún sentido que me prediquen a un Dios así. Tiene que ser poderoso, omnipotente, tener su resguardo, tener buen ropaje, tener un templo. Y el de ustedes es una vergüenza, es una deshonra, es ilógico. Nos invita a pensar si es que no hemos nosotros tergiversado a este Jesús. No hemos entendido que lo que dice en el texto de Pablo, lo que para el mundo es vergüenza, para nosotros los cristianos y para Dios es honra. Lo que para el mundo es necedad, para nosotros es sabiduría. Si nos ponemos a pensar un minuto, tenemos que reconocer que lo que Jesús plantea y lo que Pablo predica es así. ¿Qué es más sabio, más necio? ¿El odio o el amor? ¿El perdón o la venganza? ¿La imposición o el servicio? ¿El amor o el desprecio y la soberbia? ¿Qué es más necio? ¿Anteponer el dinero a la familia y al amor? ¿Anteponer el orgullo y la soberbia a la sencillez y la acogida?
predicamos a un Cristo crucificado, vergüenza y necedad. Ese es nuestro Señor. Y eso se lo distingue de toda otra religión que por lo menos yo conozca, que no tiene a su fundador en esas condiciones tan humillantes, sino que su fundador generalmente ha sido una persona gloriosa, pomposa, hasta el día de hoy. Hemos también nosotros con Jesús querido hacer lo mismo. ¿Cuántas veces en vez de una corona de espinas le hemos puesto una corona de oro? ¿Cuántas veces en vez de tenerlo desnudo y acá mismo lo tenemos con un taparrabos? Ese es Jesús. Él es el que nos invita a tomarlo en serio y seguir su camino. Vamos a pedir en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a seguir esa necedad y esa vergüenza, a seguir el camino de Jesús, a seguir el camino del amor, a seguir el camino del perdón, a seguir el camino de la comprensión, a seguir el camino de la inclusión, no del desprecio, no de la marginación, no de la prepotencia. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser testigos de que el camino de Jesús es el camino sabio, es el camino que da verdaderamente honor a la dignidad humana. Que así sea.